Despertar Político. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Esta es su plataforma Despertar Político, dándole las gracias al Dios Todopoderoso que nos permite llegar una vez más a todos los hogares de la República Dominicana. En el día de hoy recuerden que estamos saliendo en el canal 74 de Altiz, muy próximo en el canal 74 de Claro, así como también una línea de telecables en el nordeste del país y por los canales de YouTube Rafael Linares Guerrero. Despertar Político, donde las voces no se callan. Muy buenos días a mis queridos amigos y hermanos de cabina, Abril Peña, Giovanni Morillo, José Ariel y Ronnie Heredia. Buenos días. Muy buenos días a todo el público de Despertar Político, aquí despertando a la República Dominicana y el mundo con todas las informaciones que están sucediendo y, como siempre, con las voces que no se callan. Estamos aquí para todos ustedes. Bienvenido una vez más a este exquisito público que no pierde la sintonía de Despertar Político, como dice Abril, las voces que no callan. ¿Por qué, estimados seguidores? Porque tenemos el compromiso de hacer democracia y diciendo la verdad se hace democracia. Buenos días a todos los televidentes, a mis compañeros de cabina, aquí como todos los días, hablando lo que otros a veces no se atreven. Buenos días, estimados compañeros, y buenos días para esa audiencia, con optimismo, positivos. Recuerden esa frase de la palabra de Dios, Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es, señores, a anunciarle a los queridos seguidores que siempre se conectan, gente de todos los lugares, desde barbería, lugares específicos, colmados, supermercados, clínicas, me han escrito de todas partes, señores, en el metro, en las guaguas, en todos los lugares. Despertar Político es una realidad. Vamos a hacer una gran transformación visual en este estudio, un estudio que llegó también para quedarse a través de esta plataforma. Señores, muchos temas en el día de hoy quisiéramos iniciar. Vamos a comenzar diciéndole a la gente que tenga paciencia, así lo dice el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, cuando garantiza los cupos en las escuelas públicas. Es increíble cómo en la República Dominicana, en pleno siglo XXI, estamos nosotros luchando porque un niño vaya o consiga un cupo en la escuela pública. De verdad que nos llena un tanto de aliento, porque el Ministerio de Educación no es culpable del todo de por qué la gente no encuentra un cupo en las escuelas, pero sí es una deficiencia del sistema educativo dominicano. Pero yo no diría que es culpa del ministro actual, porque él tiene muy poco tiempo y él sencillamente está dando una situación. Pero de que es culpa del ministerio, culpa del ministerio. ¿De quién es la culpa? Que no hayan suficiente aula o suficiente asiento. ¿De los padres? Es culpa del Ministerio de Educación. No podemos culpar al ministro actual porque él encontró una situación de crisis. ¿Por qué yo digo que es una situación de crisis? Porque yo nunca en mi vida había visto tantas denuncias de escuelas en mal estado. Nunca en mi vida había visto tantas escuelas sin profesores. Y yo no estoy hablando solamente de las que llegan al periódico. Todos tenemos amigos que están en escuelas que nos hacen los cuentos de los profesores que les faltan. Solamente en 3 escuelas yo he contado 12 profesores de gente que son cercanas a mí, que las dirigen. Directores de escuelas con 1 año sin cobrar sus sueldos, señores. ¿Cuál es la excusa para el ministerio con uno de los mejores presupuestos del país no tenga con qué pagar profesores, no tenga con qué pagar personal administrativo, no tenga con qué comprar sillas y butacas, no tenga con qué mantener las infraestructuras? Sobre todo teniendo en cuenta que ese presupuesto todos los años no se cumple y tiene que devolver dinero al Estado. O sea, lamentándolo mucho, el Ministerio de Educación ha tenido mucha mala suerte, que yo espero que en este caso con Luis Miguel de Camps el manejo sea distinto. Pero definitivamente, tras 5 años, bajo el mismo gobierno, el Ministerio de Educación no puede seguir diciendo que la culpa es de Danilo. Estimados seguidores, ¿qué es lo doloroso? ¿Qué es lo lamentable? ¿Cuánto se luchó aquí en este país, en RD, como dicen los jóvenes? ¿Cuánto se luchó en RD para un 4% del Producto Interno Bruto para la educación? Hoy, señores, como dice nuestro compañero, hablar que hay que buscar cupo para el pan de la enseñanza. Señores, Pedro Enrique Ureña, le tengo que decir a Luis Miguel de Camps, con todo el respeto, si él no sabe la historia de Pedro Enrique Ureña, tiene que estar condenado en el más allá,
porque la educación hoy en nuestro país está en el suelo. Señores, ¿cuánto dinero se invirtió en aulas? ¿Cuánto presupuesto? ¿Cuántos negocios se hicieron aquí? Tanto en los últimos 10 años, en todos los ministros que han pasado por esa institución. Es una burla que hoy en día, señores, un país que necesita educación, y hoy nuestros jóvenes, ¿cuál es la salida? Bueno, Giovanni, si no me dan oportunidad de un ser humano desarrollarse, de la única forma que un ser humano puede cambiar su estilo de vida es con educación. Pero parece que nuestros actores políticos, una palabra que nosotros siempre decimos, Ronnie, y José Ariel, no le importa un carajo el destino de la República Dominicana. Giovanni, yo voy a tener que venir con un ponta en un asunto porque él siempre tiene un dolor. Es chanza. Bueno, señores, realmente la sociedad dominicana, todos esperamos de una manera, qué sé yo, cómo decirlo, es que necesitamos un cambio en educación, señores. Yo no encuentro ni cómo decirlo. Siempre volvemos a lo mismo, la educación, siempre muchos recursos, porque eso maneja cuarto por pipa. Pero cuando vamos a la calidad de la enseñanza, cuando vamos también a la planta física, porque como señalaba Abril, y yo lo veo así, esto es un problema multifactorial de muchas patas, porque tenemos que faltan profesores, que faltan personal de limpieza. Encima de eso quieren meterle la cocina ahora. Entonces, faltan muchas cosas en educación. Aulas que se comenzaron, que están supuestamente en un 90 y algo % abandonadas. Cuando usted venga a retomar eso va a costar más, va a salir más caro todavía. Porque se destruye por el tiempo sin uso. Exactamente. Entonces, queremos una transformación profunda en la educación dominicana, donde, como dicen, cambiar el país desde las aulas. Y ahora, por lo menos, hay un aliciente que supuestamente se va a integrar la moral y cívica nuevamente a las aulas. Eso por lo menos es positivo. ¿Y qué tiene que ver eso con por ejemplo, con moral y cívica, con cupo, con cosas? Pues ese es independientemente de eso, yo estoy agregando es multifactorial. Es multifactorial. Problemas que hay en hay un educación. plan que se puso en marcha en el mes de mayo, que es de 24/7 para reestructurar, remozar unas 1000 aulas, y yo creo que esto va a ayudar, sobre todo de la mano de una iniciativa que desde el año pasado se está trabajando, que es la descentralización de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, para que tenga mayor autonomía y que de alguna manera pueda fluir, que no tenga que esperar la autorización de un ministro ni todos los procesos, que se ayude con esto de la descentralización, que ellos puedan llevar a cabo sus asuntos. Ahora bien, también el gobierno dominicano ha establecido, y hace 2 años que lo está aplicando, las becas, digamos, para que en esas zonas en donde no hay cupo, garantizarle el acceso a los niños dominicanos. Sabemos que a esta altura de juego, con los años que tiene aplicándose el 4%, no deberíamos tener ese déficit de aula, pero la pandemia trajo un fenómeno. Muchos salieron de los colegios a las escuelas públicas, más un movimiento que hay demográficamente, que eso nos lo explicaba en una reunión con los periodistas Ángel Hernández Miyagi, cuando estuvo frente al ministerio, de que a veces se focaliza una población en una zona y nosotros podemos ver, por ejemplo, en Escuela Los Alcarrizos. Me tocó ver a alguien que fue a buscar un cupo, prácticamente a última hora le dijeron, sí, tenemos cupo, para ponerle un ejemplo. Sin embargo, en otra zona, en Santo Domingo Este, pues no habían. Creo que también el tema de los haitianos, que en algunas partes del país ocupan buena parte de esa matrícula, ahora con esas deportaciones que hemos visto mermas en los hospitales, vemos en el sector construcción que dicen que falta mano de obra, los bananeros, hoy en la prensa escrita salen pidiéndole una ayuda al gobierno porque justamente están faltos de mano de obra por la deportación. Es probable que en los próximos meses también veamos una disminución de esa matrícula estudiantil que pertenece a esa población haitiana en el país. Mira, todo eso para mí son hasta cierto punto excusas. Ahí ha habido un mal manejo administrativo. Señor, el COVID pasó 3 años ya.
en 3 años te construye la mitad de las escuelas del país. Ha llovido si, Barça. si ha llovido Barça, como dices tú. O sea, 3 años después del COVID, tú no puedes seguir diciendo que no hay aula por el COVID, señor, que usted no le dio mantenimiento a las aulas por el COVID, que no hay profesores por el COVID, que todo COVID ahora. 3 años después vamos a seguir con el sistema educativo destruido por el COVID. ¿Cuál es la excusa? Es que no, Miyagi es un mal administrador y fue una decepción para todos, porque todos teníamos la esperanza que como es un técnico calificado, como es dueño de universidades, como viene más del sector privado, para que ustedes vean que no siempre el sector privado es la panacea, porque muchas de las cosas que están mal aquí, en República Dominicana, es porque se lo han puesto en manos del sector privado. Ha sido siempre el truco para engañar a este pueblo dominicano y terminarle robando la esperanza, la esperanza de un futuro mejor. Por ejemplo, mira, en el año 2024, que está colgado en la página del Ministerio de Educación, ministerioeducacion.gov.do, pueden ir. MINER, cada estudiante tiene un lugar asegurado en el sistema educativo dominicano. Fecha de publicación 3 de julio del año 2024. Básicamente un año. El 3 de julio de este año cumplimos un año de estas declaraciones. Están aquí. El Ministerio de Educación de la República Dominicana garantizó hoy cupo para todos los niños, adolescentes y jóvenes que deseen ingresar al sistema educativo preuniversitario el próximo año escolar 2024-2025. Se cumplió esa promesa, porque eso fue un cheque futurista. Ese cheque futurista la familia lo pudo cobrar. No lo pudo cobrar en ningún momento. ¿Qué ocurrió? Bueno, que vimos el drama, como ustedes dicen, totalmente de acuerdo con ustedes, de niños haitianos, de niños dominicanos quedándose en algunos lugares, como tú dices, porque también es un proceso que tenemos que evaluar por sectores. No es lo mismo un niño que estudie en Los Alcarrizos como otro que estudie en Santo Domingo Este, pero también son responsabilidades compartidas y hay una responsabilidad única. Porque ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Que no calculó a largo plazo su lucha contra la corrupción. Decidió paralizar todos los pagos de las escuelas que estaban en camino. Y no calculó el poco tiempo, el corto plazo. El corto plazo era ahora. 2 años después, 3 años después, 4 años después. Pero en el 20 llegamos con la francachela, llegamos con la vagabundería de la lucha contra la corrupción, paralizamos todos los pagos y hoy tenemos grandes cementerios escolares, porque eso es lo que tenemos, grandes cementerios escolares. Responsable de eso, únicamente el gobierno dominicano, que fue el que trazó la política anticorrupción, que no fue ninguna política anticorrupción, fue más para perseguir a los PLDistas, solamente, pero misteriosamente no persiguió a nadie de ese sistema. ¿Qué ocurrió? Bueno, Furcal llegó allí, Roberto Furcal, con un proceso muy acentuado por el COVID. Miren aquí, por ejemplo, así están la mayoría de las escuelas. Dios. Y esa por lo menos está terminada. Ahora usted con 100 escuelas terminadas, miren señores, es que no deberíamos nosotros, Rodney, queridos amigos, estar discutiendo esto todos los años. La misma calamidad, la misma vaina, la misma pela. Y no es ni siquiera conseguir un cupo. Es que cuando tú lo consigues, fácilmente tu hijo se siente en un bloque, porque no hay una butaca, hay no hay una escuelas pizarra. que están, señora, hay una escuela que tiene una funeraria. Una de ellas. Una de ellas que tiene una funeraria, otra tiene una enramada, otra está como en un tráiler, igual como está los tribunales en Santo Domingo Este. Miren, ustedes decían que cuántos fueron al pase, que así que se llama el programa. Fueron 4.800 estudiantes que fueron a colegios privados. Y eso fue lo que definitivamente los padres no podían, porque la mayoría de los padres lo que hicieron fue no conseguir pase, pues ni modo, me fui para el sector privado a una escuelita de patio. Y te pone muy fácil que yo te voy a mandar al niño a una escuela privada. Señores, ir a una escuela privada es más que pagar una colegiatura. Y eso no lo está cubriendo educación. Para empezar, esos 4.800 niños no tienen desayuno escolar, ni almuerzo escolar, ni merienda escolar, que está evaluado en 6,000 y pico de pesos por niño. O sea, ya ahí tú le estás abriendo un hoyo a ese padre.
Porque el que manda a su hijo a una escuela pública, porque definitivamente no puede pagar una escuela privada. Porque nadie que pueda pagar una escuela privada va a mandar a su muchacho a una escuela pública sabiendo todas las deficiencias que tienen. Entonces, estos 4.800 niños. No, ni transporte escolar. Tiene buena observación esa que tú haces, porque tampoco está el transporte escolar. El TRAE no le aplica a mi niño, no solamente el colegio, está lo que tú dices, el tema de, bueno, todos los que tenemos hijos aquí, escolar, y el transporte que hay que pagarlo aparte. Tanda extendida. Estimado. No lo Exacto, tienen. también que eso, y si tú la quieres pagar en el colegio también, eso es otra colegiatura es que no igualita. es la panacea, tú estás mandando un muchacho al sector privado cuando Sí. los padres no tienen la Lo posibilidad idóneo económica es que se construyan las aulas que hacen falta. Punto. Estimados Totalmente. estimados hermanos, nobles seguidores que nos siguen aquí en Despertar Político, ¿qué le exige un ciudadano a un país, a una sociedad? Y muchas veces a los detentores del poder, que deben de tener un compromiso social. Señores, uno de los requisitos más importantes que le exige un ciudadano en el mundo es la educación. Nosotros hemos hablado con muchos dominicanos que hoy no están en su país y que me dicen: Giovanni, yo estoy aquí en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en cualquier otro país, no por mí, sino por la educación de mi hijo. Me decía Salomón de Oli, un ingeniero amigo de hace muchos años, que su hija está en Estados Unidos. Giovanni, yo estoy feliz que esté aquí porque va a tener una mejor educación, una mejor calidad de vida. Señores, su papá fajado aquí en Santo Domingo está orgulloso de que su hija está fuera de la República Dominicana. Eso es lamentable, señores, porque como dice Abril, ¿quién tiene el privilegio aquí de pagar hoy en día unos estudios privados? Nadie, porque ahora la educación en el sector privado es un negocio y la educación no debe ser un negocio, pero de un lado tenemos la debilidad institucional, como dice nuestro compañero Ronnie, colapsado el TRAE, colapsado el desayuno escolar, colapsado las aulas. Quien les habla tiene amigos que están en el desayuno escolar y me dicen un sinnúmero de ocasiones: Giovanni, hay que hacer algo, hay que hablar, tenemos que reunirnos todos. Porque, señores, con mucho lamento tenemos que decir que la educación en los 5 años de Luis Rodolfo Abinader Corona ha sido un retroceso en este país. Señores, por otro lado, ajá. China está instando a sus ciudadanos a abandonar el territorio de Israel. Ustedes saben que en la madrugada del 13 de junio, Israel lanzó un ataque o varios ataques a unidades estratégicas en Irán a los fines de contrarrestar ese programa nuclear que tiene Irán o que está desarrollando. A todo esto, Estados Unidos le ha atizado un poco el fuego a beneficio de Israel, como es natural y como es lógico, porque dice que Irán tiene que llegar a un acuerdo lo más rápido posible. A todo esto, China está diciéndole a sus ciudadanos que abandonen territorio israelí. ¿Por qué? Por la situación que ya se presenta a nivel de la región, y es sumamente importante destacar este dato. ¿Por qué? Porque los mercados en cuanto al petróleo, los mercados de las divisas en el Medio Oriente, lógicamente que ya están turbados con este conflicto. Israel, por ejemplo, que tiene su espacio aéreo cerrado totalmente y solamente está dando acceso por sus fronteras, sin lugar a dudas que ha marcado un antes y un después del 13 de junio de este año, porque con el bombardeo, Irán, que ha tenido poca capacidad de respuesta, todo esto que ustedes ven aquí es la inteligencia artificial muchas veces, porque cuando tú sumas más de 400 muertos que lleva Irán, tú solamente tienes 10 o 15 en Israel. Y los objetivos que han sido destruidos, por ejemplo, sí, científicos, sí. En esas mismas plantas donde desarrollan las bombas nucleares, que están hablando del peligro radioactivo con estos ataques que está haciendo Israel, que sin lugar a dudas Netanyahu ha destacado que la razón fundamental de esta acción tiene que ver con su propia seguridad por ese desarrollo nuclear. Pobrecito. Bueno, Irán está violentando un tratado que ellos mismos firmaron. Israel son unos genocidas también, porque hay que decirlo. Si nos ponemos. Cuidado, que ya te dicen que tú eres antisemita. No. Te bloquean la cuenta. Lo primero es que ellos están haciendo exactamente lo mismo que le hicieron. Lo primero es que en una guerra
muere la verdad. Eso es lo primero. De ambos lados tratan de controlar el relato. Israel controla el relato. Eso es la verdad. Y es una espada de Estados Unidos para controlar la región, para cualquier grupo insurgente que no obedezca a los intereses de Estados Unidos, controlarlo. Eso es la realidad. Aunque hay una diferencia marcada entre el conflicto Israel y Hamas o Gaza, ¿verdad? Sí. Con Palestina y muy diferente a lo que está pasando con Irán. Creo que las razones son distintas e incluso la capacidad de respuesta de esos dos pueblos, el Es pueblo totalmente palestino y el diferente. pueblo irán, es totalmente diferente. Estamos hablando de uno que prácticamente no tiene cómo defenderse, hay que verlo así, y ahí corroboro con ustedes, y hay otro que está repeliendo el ataque independientemente de que los daños no sean significativos. La famosa cúpula de hierro no ha podido contener todo ese contraataque que está haciendo Irán. O sea, que hay que diferenciar los conflictos para edificación de la audiencia. Sí, pero mira, Israel tiene una doctrina de supremacía regional. Ellos entienden que ellos solamente pueden sobrevivir si ellos tienen la supremacía de territorio, si tienen la supremacía armamentista y que tienen la supremacía tecnológica. Ustedes nada más mencionan a Irán y a Palestina, pero ahora mismo Israel tiene frente abierto en Palestina con Hamas, con el Líbano con Hezbollah, en Siria, en Irán y en Yemen, con la guerra en la sombra y los hutíes en Yemen. Pero que tiene tampoco son ruptura pueblos que le tiran flores. y además tiene ruptura diplomática con Argelia, con Libia, con Irak, con Afganistán, con Pakistán, con Bangladesh, con Túnez, con Indonesia y Malasia. Y además tiene tensión diplomática con Turquía, Jordania y Egipto. O sea, tiene problemas con toda la región, pero es la región la que está mal. Pero, espera. Sin hablar de que Netanyahu, cuando pasó lo que pasó con Hamas, que supuestamente son muy inferiores tecnológicamente, pero pudieron romper a caballo la cúpula de hierro. En ese momento habían tensiones políticas en Israel Aunque y fue un ataque Netanyahu terrestre. tenía Pero unos temas de corrupción que casi lo sacan del Aquí gobierno. hay un problema entre dos naciones y hay naciones alrededor de ese problema que justifican justifican un detalle: las armas nucleares. Irán está desarrollando un programa nuclear que es una amenaza estratégica, geopolítica, tanto para Estados Unidos como para Israel, pero no solo Así para es. Estados Unidos, así lo es para Egipto, así lo es para Irak. El grave problema que tiene Irán es su frontera. Para llegar, por ejemplo, para llegar hacia Israel necesita utilizar el espacio aéreo de Irán. Entonces, ahí nadie quiere un conflicto independientemente de que lo tenga, ya sea en carácter diplomático, pero armamentístico. Muy pocos quieren un conflicto con Israel. Una cosa es una declaratoria diplomática de que no estamos de acuerdo con lo que hizo Israel. Una cosa son las diferencias geopolíticas, otras cosas son las diferencias armamentísticas, que es lo que hace estallar la guerra. O el conflicto entre Irán e Israel. El desarrollo de armas nucleares, el desarrollo masivo, y entonces lógicamente que se interviene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China han permanecido en silencio ante el aumento de ese desarrollo de armas nucleares. China, al igual que hace frontera con la mayoría de esos países que tú acabas de mencionar, también tiene un peligro inminente, pero ese peligro es controlado porque China y, por ejemplo, la India, que es otro tema de analizar, pero China fundamentalmente se beneficia de la región porque lo que busca es desplazar el mercado norteamericano allí vendiendo todo tipo de productos y todo tipo de mercancía. Entonces, hay un asunto geopolítico donde entran las grandes potencias. No lo podemos ver de que Israel tiene conflicto con este y con el otro. Israel tiene conflicto con todo el que represente una amenaza para sus intereses. Pero eso fue lo que yo dije, que ellos tienen un Exacto. tema de No me supremacía reduzca el comentario regional. mío a que eso fue lo que yo dije, mi hermana. Pero que eso fue lo que tú dijiste. Tú acabas de decir aquí que Israel tiene problemas con todo el mundo y dándole la razón a Irán prácticamente. Yo te estoy justificando a ti el por qué es el conflicto armamentístico entre Israel e Irán. Y te estoy justificando a ti que hay un grave problema, que Irán tiene un programa
¿Desde hace cuántos años Irán tiene un programa entrando en conflicto? ¿Por qué es la guerra entre Ucrania y Rusia? Bueno, porque Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN. Pero fíjate que no es la misma posición de China hacia Ucrania, porque China se beneficia del gran territorio ucraniano para la siembra y para la cosecha y la producción de granos. Sí. Una gran parte, los millones y millones de hectáreas que tiene China contratados en Ucrania, en su gran parte no han sido tocados ni bombardeados por Rusia. ¿Por qué? Porque son aliados estratégicos. Esto es una guerra por el comercio, en segundo plano, pero es una guerra en principio, en prima fase, por la seguridad, como es la de Ucrania. Lo que pasa es que China no va a condenar, al igual como está condenando a Israel, no va a condenar nunca la posición de Rusia frente a Ucrania. ¿Por qué? Porque ella tiene intereses marcados. Tiene intereses marcados. ¿Cuáles son los territorios que ha ocupado Rusia? En parte han sido respetados por Rusia. Los territorios, perdón, que ha contratado China con Ucrania han sido en parte respetados por Rusia. ¿Por qué? Porque también para ellos representa que una oportunidad de negocios, que China tiene que producir todo. China no aguanta media hora de guerra porque tiene que buscar alimentos tiene que buscar 1.450 millones de platos de comida en la mañana, 1.450 millones de platos de comida en la tarde y 1.450 millones de platos en la noche. Solo para ellos. Solo para ellos. Es lo que le producen al mundo, que son la zona franca del planeta. Entonces, en ese mismo sentido, China no le interesa hacer guerra. Ellos le interesan comerciar. El tipo de diplomacia de China es una diplomacia blanda. Exactamente. La de Estados Unidos es armamentística y de superioridad armamentística y económica. Son dos tipos de diplomacia totalmente diferentes, pero llegan al mismo punto. Así el control. Y es relativo también, porque China tiene una producción armamentística. Sí, claro. Tiene Pero una producción como amplia. potencia lo tiene. Ahora que y también está preparada para, diríamos, para una escala armamentística internacional, no así para una capacidad de respuesta, por la gran necesidad que tiene. Que la parte nuclear es inferior. Por ejemplo, Claro. el 90% de las armas nucleares en el mundo la tienen repartida casi 50-50 Estados Unidos y Rusia. Sí. Pero eso tiene un detalle y eso tiene una explicación, Ron. Sí. En la Guerra Fría, ya cuando se va reorganizando el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Unión Soviética, que llevaba un programa nuclear masivo, pero repartido, cuando cae el muro de Berlín, entonces ese programa se queda repartido así, pero se queda en las repúblicas. Y entonces se arma lo que es el segundo o tercer reparto de los territorios, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que hubo fue un reparto de los territorios. China, que también es parte de la ganancia en la Segunda Guerra Mundial, toma parte de un territorio. Estados Unidos y Rusia se dividen los territorios, que ahí lo vemos, Corea del Norte, Corea del Sur. Bueno, en definitiva, lo reparte. Bueno, Pakistán tiene bastante. Sí, pero discúlpame. ¿Qué pasa con esto? Que China se concentra en salir a flote económicamente hablando. Y es el milagro y lo logra. Sí. Rusia tiene un revés, que es el derribamiento del muro de Berlín. Y entonces hay una recomposición que va ganando espacio Estados Unidos, que es quien gana prácticamente. Y ustedes lo pueden ver en todos los países que ocupó la Unión Soviética y que ocupó el grupo de los aliados que ganaron. Estados Unidos y los aliados. Cómo tú encuentras Corea del Norte y cómo se ve Corea del Sur. Cómo se encuentra Alemania del Este y Alemania del Oeste. Es decir, todo esto va en contrapropuesta a lo que existe hoy. Hoy hay un conflicto derivado por el armamento, por la seguridad nacional, igual que el conflicto Ucrania-Rusia. Pero tú tienes diferentes opiniones de actores que cuando le conviene dicen una cosa y cuando no le conviene dicen otra. No, claro, lo de Putin yo lo entiendo porque, claro, ojo, porque inmediatamente se le tira al cuello, ¿verdad?, crucificar cuando uno plantea estas cosas. Pero lo que ocurre con Rusia, que hace tiempo venía advirtiendo, claro, Ucrania debería tener la libertad
de decidir a qué organismo internacional pertenecer. Pero el mundo no funciona así. Pero el mundo no funciona así. Muchas gracias. Lo mismo que pasó en la crisis de los misiles en los 60, que Estados Unidos no quería tener esos submarinos ahí, ¿verdad? Misiles en Cuba, es lo que dice Putin. Dice, óyeme, pero yo teniendo esos misiles a tantos kilómetros del Kremlin, esto es un peligro. Entonces, no se metan ahí. Entonces, el tema internacional a veces es bastante complejo, pero corroboro también con Abril lo que planteaba, de que hay siempre quien domina el relato, sobre todo dependiendo en la parte del mundo que se encuentre. Claro. Usted, por ejemplo, ve RT Today, la cadena internacional de Rusia, y usted ve una perspectiva del conflicto en Ucrania y su escalada. Pero si usted ve los medios occidentales, pues va a tener otra perspectiva. Claro, así que es. Eso va a depender mucho de quién Pero controla el fíjate relato. que tú has traído un tema a la mesa muy interesante, la crisis de los misiles. A diferencia del conflicto ucraniano-ruso, por ejemplo, no estalla una guerra entre Estados Unidos y Cuba. No. ¿Y por qué no lo estalla? Porque hubo un pacto secreto para que permitirle a Cuba que siga normalizando su relación, era parte de ese bloque de hierro, y que lógicamente representó una amenaza para los Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Fortaleció su estructura militar, primero en la base de Guantánamo, como tal, porque es una estructura militar, es una estructura de seguimiento, de monitoreo, y que estuvo cerca de todo el espacio aéreo cubano. Se concentró para provocar como amenaza. ¿Qué hizo? La ahogó financieramente. Ajá. Entonces yo, no, está bien, quédate con tu Unión Soviética y te ahogo financieramente. Todavía Y todavía al día de hoy Cuba sufre uno de los grandes problemas que creo que no se recuperará en los próximos 50 años. Que es el ahogamiento económico. Por ejemplo, un minuto de internet, para poner un ejemplo, un minuto de internet en Cuba es un mes de comida. Son 10 días de comida, para ponerte un ejemplo en algunas localidades. Tú te vas a Santiago de Cuba, te vas a Holguín, y media hora de internet te representa lo que es 5 días de comida. Estamos hablando de que Estados Unidos jugó, no te puedo, primero te mantengo como amenaza. Además, el papel del líder de la revolución cubana, que fue Fidel. Claro. O sea, Fidel se concentró en educar a ese pueblo. Fidel se concentró en, a pesar de todos los problemas económicos que tuvo, parte del dinero que consiguió la revolución cubana o Cuba la dedicó en estudios permanentes hacia el pueblo, hasta donde el Estado quiso o hasta donde el Estado le permitió, pero los educó. O sea, por eso esa revolución cubana pacta en gran parte con los militares. Cuando tiene una crisis, por ejemplo, referente al narcotráfico, manda un ejemplo, decir, aquí no penetra el narcotráfico, aunque fue en parte mentira, pero mandó un ejemplo ante la sociedad mundial. Y entonces Cuba iba mandando ejemplos de sobrevivencia a través de su propia invención, que es lo que no puede ocurrir ahora. ¿Por qué? Porque fíjate cómo no ocurre en Venezuela. ¿Qué está haciendo el venezolano? Difícilmente tú veías un éxodo de los cubanos. Tú ves un éxodo de cubanos hacia Miami, hacia Estados Unidos. Pero tú no ves un éxodo de cubanos a Costa Rica, a Centroamérica, a Colombia, a Panamá, a Venezuela. Ahora, tú no ves eso en Venezuela. En Venezuela tú ves un éxodo, en todas partes del mundo tú te encuentras con millones de venezolanos. ¿Por qué? Porque son prácticamente guerras comerciales y guerras armamentísticas diferentes desde los puntos de vista que tú lo has tratado, Rol. La geopolítica, a veces uno lo ve y yo veo que es medio complicado el juego geopolítico, porque a veces decimos, por ejemplo, no, que somos libres e independientes. Mentira, por favor, mentira. Cuando usted vive en la influencia de un imperio, usted como país, por más de que libre, independiente que usted sea, no es verdad que usted tiene toda esa libertad. Eso no es verdad. Usted vive bajo la influencia de un imperio. Y estamos viviendo un cambio de era, señores. Estamos hablando de que no hay un hegemón, que hay varios hegemones en la esfera mundial jugando. Entonces ya no asistimos a un mundo multipolar realmente. Entonces, señores, ahí es que va el asunto. Señores, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Política.